Buongiorno da Radio Mille Voci, la radio de los jóvenes para los jóvenes. Hola, soy Marta y hoy estamos aquí en Ciudad Real como siempre y hoy llueve mucho. Es uno de estos días que la única cosa que apetece es estar todo el día en la cama y ver una peli y nada más. Pero como es lunes, pues se tiene que trabajar. Esta semana se celebra Halloween. Y a los días siguientes, el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Como en toda la fiesta, como pasó en otras ocasiones, yo lo que me pregunto es ¿cómo nació todo esto? ¿Por qué celebramos este día? Esta vez no pasó como por la surra, porque claro, esta es una festividad que se celebra en todo el mundo y como en todo el mundo también en Italia. Entonces yo también sé qué es, de qué se trata. Pero igual hay esta pregunta que me había puesto hace tiempo. Siempre había pensado que Halloween es una fiesta nacida en Estados Unidos que tanto nos había gustado a nosotros italianos como a los españoles y a otros aquí de Europa, viéndolo en la tele, que hemos empezado a hacerlo igual. Trick or treat. Bueno, me equivocaba. Halloween se celebra hace más de 3.000 años por los celtas. Halloween proviene de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Santos. La celebración nació con los celtas, un pueblo pagano, pero con los años se convirtió a poco, primero con los romanos que la mezclaron con su tradición. Entonces era una mezcla entre las costumbres romanas con la de los celtas, con la tradición de los celtas, y luego la Iglesia Católica la suplantó por una festividad católica y hoy al día es el Día de Todos los Santos. En la mitad de 1800 Halloween llega a Estados Unidos, donde queda fuertemente arraigada. Y en particular fueron los inmigrantes irlandeses que difundieron la costumbre de tallar la calabaza y ponerle una vela adentro para convertirla en un farol llamado Jack-o'-lantern. Narra una leyenda irlandesa que había un pillo de nombre Jack, el tacaño. El diablo, al cual llegó el rumor de tan negra alma, acudió a comprobar si efectivamente era un rival de semejante calibre. Disfrazado como un hombre normal, acudió al pueblo de este y se puso a beber con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que en efecto Jack era un auténtico malvado. Cuando Lucifer le dijo que venía a llevárselo para hacerle pagar por sus pecados, Jack le pidió que vivieran juntos una ronda más, como última voluntad. El diablo se lo concedió, pero a ir a pagar ninguno de los dos tenía dinero. Así que Jack retó a Lucifer a convertirse en una moneda para demostrar sus poderes. Satanás lo hizo, pero en lugar de pagar con la moneda, Jack la metió en su bolsillo, donde llevaba un crucifijo de plata. Incapaz de salir de allí, el diablo ordenó al granjero que le dejara libre, pero Jack respondió que no lo haría, a menos que prometiera volver al infierno para no molestarle durante 1 año. Transcurrido este tiempo, el diablo apareció de nuevo en casa de Jack para llevárselo al inframundo, pero de nuevo Jack pidió un último deseo. En este caso, que el amo de las tinieblas cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol, para así tener una última comida antes de su tormento eterno. Lucifer accedió, pero cuando se hallaba trepado en el árbol, Jack talló una cruz en su tronco, para que no pudiera escapar. En esta ocasión, pidió no ser molestado en 10 años, además de otra condición, que nunca pudiera el diablo reclamar su alma para el inframundo. Satanás cedió y Jack se vio libre de su amenaza. Su destino no fue mejor.
Tras morir, mucho antes de transcurrir estos 10 años pactados, Jack se aprestó a ir al cielo, pero fue detenido en las puertas de San Pedro, impidiéndosele el paso, pues no podía aceptarle por su mala vida pasada, siendo enviado al infierno. Para su desgracia allí tampoco podían aceptarlo debido al trato que había realizado con el diablo, el cual, de paso, le expulsó de su reino y, despachado, le arrojó a Jack unas ascuas ardientes, las cuales el granjero atrapó con un nabo hueco, mientras burlonamente agradecía la improvisada linterna que así obtuvo. Condenado a deambular por los caminos, anduvo sin más luz que esta linterna, en su eterno vagar entre los reinos del bien y del mal. Con el paso del tiempo, Jack el tacaño fue conocido como Jack el de la linterna o Jack of the Lantern, nombre que se abrevió al definitivo Jack on Lantern. Esta es la razón de usar nabos y más tarde calabazas, al imitar con su color el resplandor de las ascuas infernales, para alumbrar el camino a los difuntos en Halloween, y también el motivo de decorar las casas con estas figuras horrendas, para evitar que Jack llamara a la puerta de las casas y proponer trick or treat, truco o trato. Cuenta una leyenda que en una comunidad cuyo nombre no trasciende, las personas que se dedican a la magia negra y brujería son enterradas en una zona apartada del cementerio. De acuerdo a lo estipulado en la leyenda de Halloween de Jack O'Lantern, la noche del 31 de octubre, los espíritus de los brujos regresan de la tumba y vagan por la localidad. Esa noche se recomienda no salir de casa. Sin embargo, lo más que pueden hacer esos espectros es darnos un grandísimo susto, pero ya no poseen los poderes que en vida habían facilitado la adquisición de bienes y fortuna, y habían hecho la vida imposible a sus enemigos. Resignados a no ser más que fantasmas que recuerdan tristemente sus desaventuras, su único esfuerzo es provocar fenómenos paranormales en las cercanías. Aunque quienes viven en los sitios que poseen un cementerio de brujas están avisados y no se inmunan ante ruidos extraños, velas que se prenden y se apagan, puertas que se cierran y se abren, y toda la variada y colorida gama de los fenómenos poltergeists. Halloween es el momento del año que se considera entre lo más adecuado para contar leyendas y sobre todo leyendas urbanas de terror. Entonces nosotros vivimos esta fiesta como un momento para disfrazarnos de brujas o vampiros, algo que dé miedo, que haga espantar la gente. Y luego hay el Día de los Difuntos, que claro, es el momento en el cual se va a rezar, se va al cementerio para arreglar las tumbas de los difuntos y todo esto. Bueno, esto es la costumbre que yo conozco, que yo he vivido de parte de mis padres, de parte de mi abuelo, pero he conocido también afuera de la que es mi normalidad de mi país, de Italia, otra costumbre. En particular, lo que se suele hacer en dos países, en México y en Japón. Esto porque conocí a dos chicos, dos amigos míos que, bueno, saludos, son Daniel y Rika, que me han contado un poco lo que hacen ellos por esta ocasión, por esta festividad, la del Día de los Difuntos. La costumbre es muy diferente y hay algo que se parece en en estos dos países, en México y en Japón. ¿Esto es por qué? Porque ellos lo viven en manera diferente. Para nosotros es algo que espanta, porque es el recuerdo de la muerte, algo feo, triste.
Para ellos es la ocasión en la cual los fallecidos regresan en este mundo. Y no es algo del cual tener miedo, sino es algo que hay que celebrarlo, para recordarlo, para recordar los fallecidos en manera festosa, con una fiesta, ofreciéndole flores, pero no solo, también comida. Entonces es una cultura diferente. Y ahora más o menos os voy a contar lo que son las tradiciones en estos dos países, en México y en Japón. Bueno, empezando desde el principio. Voy antes a hablar de México. La origen de esta celebración que ahí se se conoce popularmente como Día de Muertos, pueden ser trazados hasta la época de los indígenas, tales como los aztecas y los mayas. Antes de la llegada de los españoles, el festival que se convirtió en el Día de Muertos se realizaba en el mes de agosto y coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, calabaza, garbanzo y frijol. Los productos cosechados de la tierra eran parte de la ofrenda. Las festividades eran presididas por el dios conocido como la Dama de la Muerte, que actualmente corresponde con la que ellos llaman la Catrina. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, movieron el festival hacia fechas en el inicio de noviembre para que coincidiesen con las festividades católicas del Día de Todos los Santos. Así, la celebración de Todos los Santos y fieles difuntos se han mezclado con la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas festejan desde los tiempos prehispánicos. Así que los antiguos mexicas y otros pueblos originarios de México trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano. Los fieles difuntos en la tradición occidental es un acto de luto y oración, como decía antes, para que descansen en paz los muertos. Pero al ser tocada esta fecha por la tradición indígena, se ha convertido este día en una fiesta, en un carnaval de olores, gustos y amores en el que los vivos y los muertos conviven, se tocan en la remembranza. La celebración del Día de Muertos se practica a todo lo largo de México y en esta participan todavía comunidades indígenas y toda la gente. Y se ve como el tiempo en que las almas de los parientes fallecidos regresan a casa para convivir con los familiares vivos y para nutrirse de la esencia del alimento que se le ofrece en los altares domésticos. Entonces se cree que las almas de los fallecidos regresan entre los vivos y por esto es una celebración, una fiesta. En particular, según la creencia del pueblo, el día 1 de noviembre se dedica a los muertos chiquitos, es decir, a aquellos que murieron siendo niños, mientras el día 2 de noviembre a los fallecidos en edad adulta. Entonces, el Día de Muertos en México, como culto popular, es un día de oración, pero también de fiesta. Y sobre todo de fiesta, porque es un día en el cual la muerte y los muertos deambulan y hacen sentir su presencia entre los vivos. También juntos a los fallecidos está la muerte, la Catrina,
que baja a la tierra y está entre la gente. Y la muerte, la Catrina, es tan llana y tan entera que sus huesos y su sonrisa están en los altares. También lo que llama la atención es que la gente y los altares, todos, está lleno de colores, porque la gente se viste de muchos colores para venerar la muerte, y sobre todo de amarillo, de blanco, de rojo. Entonces, este día es un poco el reflejo del sincretismo de dos culturas, la indígena y la hispana, que se empeñan y crean un nuevo lenguaje y una escenografía de la muerte y de los muertos. También lo que diferencia esta costumbre, la costumbre mexicana de la nuestra, es que se hacen ofrendas, no traen solo flores, sino también comida. Y la ofrenda que se presenta los días 1 y 2 de noviembre constituye un homenaje a los fallecidos, porque el pueblo cree sinceramente que el difunto vendrá de la ultratumba a disfrutar de estas ofrendas. En particular, estas se componen del típico pan de muerto, de calabaza en tacha y platillos de la culinaria mexicana que en vida fueron de la preferencia del difunto. Además, para hacerla más grata, se ponen también como ornamentos flores, papel picados, velas amarillas y calaveras de azúcar. Y los sahumadores en lo que se quema el copal. Entonces, a pesar de ser un tema morboso, esta festividad se celebra alegremente. Y aunque sea una fecha en la cual se recuerdan los parientes o amigos fallecidos, el humor en el Día de los Muertos es mucho más relajado. Es similar un poco al Halloween, con un mayor énfasis en la celebración, pero también honrando las vidas de los difuntos. Entonces esto, la festividad en México. Como decía antes, luego cuando me contó mi amiga lo que se hace en ocasión de la celebración del Día de los Difuntos en Japón, encontré una manera de celebrarlo que es un poco parecida a cómo se vive en México. En Japón, el Día de los Difuntos se llama Obon. El Obon es una festividad budista que empezó a celebrarse en Japón aproximadamente hace 500 años y es una de las tradiciones más importantes para los japoneses. Es un evento que ocurre del día 13 al 16 de julio o del 13 al 16 de agosto, dependiendo de la región, para celebrar a los espíritus de los antepasados. En particular se dice que los que están en el otro mundo vuelven para pasar unos días con los familiares y con los amigos. Y es un evento que se celebra en casi todas las casas, los templos y los cementerios. Esta no es una tradición triste, es una oportunidad para reunirse, para bailar, para cantar, comer y beber con la familia y los que vienen del más allá. Un obon era originalmente un recipiente con el que la gente servía una ofrenda a Numina, que era el nombre utilizado por el espíritu de los antepasados en el funeral. En algunas regiones se encienden unos fuegos llamados mukebi el 13 de agosto en las entradas de las casas para guiar a los espíritus de los antepasados en las casas. Algunas personas también preparan pepinos y berenjenas con palillos, semejando a un caballo y una vaca.
¿Esto por qué? Porque se dice que los antepasados llegaban montados a un caballo para encontrarse cuanto antes con los familiares. Y cuando se van, lo hacen en una vaca, lentamente, como lamentando tener que irse. Y utilizan la gente utiliza esto para decorar su altar y dar la bienvenida a sus antepasados que han regresado, antes de que se vayan de nuevo el día 16. Entonces hay varias costumbres durante esta celebración del Obon. Una de estas, como decía, es el encender unos fuegos para dar la bienvenida a los espíritus de los antepasados. Estos fuegos se hacen en la tarde del día 13 de agosto o de julio, dependiendo de la región, y se llaman mukebi. Y se dice que son una guía para los espíritus de los antepasados. Esto porque los espíritus de los muertos vuelven en este momento y estos fuegos se encienden en las entradas de la casa, así que los espíritus no pierdan el camino. Y además se ponen faroles que se encienden dentro de las casas y también se ponen los altares de la familia que se arreglan con verdura y frutas como ofrendas. Después de la ceremonia mukebi se hace esta ofrenda de comida y también de flores. Luego hay unos fuegos que se ponen para guiar a los espíritus de los antepasados de nuevo a la tumba y que se llaman okuribi, que se hacen el día 16. En algunas regiones los espíritus de los antepasados son enviados por las linternas encendidas flotando en los ríos o en el mar, porque se cree que los espíritus existen en la montaña y en los ríos. Entonces, esto es un poco un resumen de lo que pasa en la celebración de esta festividad en dos países del mundo, México y Japón. Espero que os haya un poquito interesado este cuento y os llame la atención, que queréis saber más y tal vez viajar en estos países para ver en primera persona cómo se hace, cuál es la celebración. Ahora, antes de dejarnos, Miranda nos va a leer una pequeña historia. Esto es justo lo que no debes hacer. Ponerte frente al espejo 9 veces seguidas el nombre Verónica. No serías el primero que se ríe al conocer esta historia. Muchos han pensado que se trataba de un cuento chino y se han burlado, pero otras personas aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío han cargado con una maldición terrible. ¿Quién es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trataba de una chica de 14 años que, estando en el pueblo con sus amigos, se fueron a una casa abandonada a hacer espiritismo. Todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como un juego. Ella no siguió las reglas. Se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza, empujada por una fuerza sobrenatural. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real. Ana era una chica de 14 años que conoció la leyenda de Verónica en el instituto. Sus amigos la querían convencer, diciéndole que no se atrevía a decir 9 veces ante un espejo Verónica. A ella le daba miedo, pero venció su temor porque la avergonzaba quedar en vergüenza delante de sus amigos. Una compañera fue a los servicios entre risas para ver si Ana lo cumplía. Lo hizo. No pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida, menos Ana,
Para ella, la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche. Estaba en la cama cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino de una especie de susurro que oía cerca de su nuca. Aterrada, se levantó y encendió la luz. Allí solo estaba ella. A pesar de eso, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero cuando estaba en el servicio, sintió mucho frío. Como estaban en invierno, no le dio importancia, y una capa de vaho cubría el espejo. Ana lo limpió con la mano para comprobar horrorizada que tras ella había una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Cuando se volvió ya no había nadie. Ana rió nerviosamente pensando que todo era fruto de su imaginación y del cansancio. Sin embargo, cuando volvió a mirar el espejo vio algo que la dejó helada. Al borrarse el vaho pudo leer: «Soy Verónica, no debiste invitarme a volver». Ana no pudo soportarlo. Hoy en día pasa sus días en un manicomio y solo habla para contarle a la gente que el fantasma de Verónica la sigue atormentando. Pues muchísimas gracias a todos los que han participado en este programa hoy. A Miranda por haber leído el cuento, por Daniel y Erika por haberme dado todas las informaciones sobre Japón y México. Bueno, buen Halloween a todos y gracias por seguirnos a vosotros y adiós, a la próxima.